mercados. Tiempo, por tanto, para ir al análisis. Gerardo Ortega, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Gerardo Ortega es responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets. Gerardo, bueno, lo primero preguntarte cómo ves este arranque de sesión recuperando esos 9.900 el IBEX. ¿Cómo ves a los índices europeos? Pues fuertes, recogiendo el guante, ¿no?, de Wall Street, de lo que viene haciendo Wall Street, de ese alza que estamos viendo. Fíjate, tenemos en pantalla el DAX alemán, ¿no?, como mayor índice representativo de la bolsa europea. Este es un gráfico semanal, es un alza muy clara, muy limpia, pues es un rally en toda regla, y fíjate la reacción que hemos tenido, que es simplemente un lateral, con lo cual está demostrando una fortaleza absolutamente innegable, ¿no? Es decir, el mercado está, digamos, corrigiendo en tiempo en lugar de en profundidad. Es verdad que hay cuestiones que resolver. Y me explico. Fíjate la zona donde estamos, fíjate también si echamos un vistazo pues al Eurostoxx 50 y comparamos ambos gráficos, y el pequeño matiz, que no es baladí, con un Eurostoxx que refleja la misma situación con esas alzas, porque es incuestionable que el movimiento es similar en todos los índices europeos, pero claro, cuando se sube tan rápido y se corrige de una manera tan tibia, siempre aparecen algunos problemas, ¿no? Fíjate, en este caso, como el Eurostoxx asalta cómodamente, de hecho ha roto los altos previos, el DAX no, eso es una divergencia. Eso es simplemente, digamos, una controversia que nos deja el mercado, y eso es, entre comillas, pues una manera de decirnos, oye, que no todo es jauja, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Prueba de ello lo podemos ver en el propio IBEX 35, ¿no? Fíjate cómo, a diferencia de, por ejemplo, el DAX y el Eurostoxx, pues tiene el mismo rally. Este es un gráfico diario, una lateralización muy clara, pero aquí sí con una ruptura en principio pues de lo que es soportes. No es grave, porque si lo vemos esto en los plazos un poquito más amplios, fíjate, va como es un alza notable, es un movimiento, es un rally en toda regla, pero una corrección ciertamente tibia, pero fíjate, 1, 2, 3, 4 tangencias. Bueno, tiene todavía que construir cosas, ¿no?, porque al que le guste el análisis técnico puede estar viendo, por ejemplo, aquí un pequeño doble techo, tenemos una directriz, o sea, las sensaciones son francamente positivas, pero como con todo, pues tiene que haber matices, ¿no? Y yo creo que uno de esos matices, por ejemplo, que estamos viendo es en el sectorial bancario, ¿no?, que no cabe duda que ha frenado las alzas. No es que pase nada, pero de ser el soporte de las bolsas europeas, lo que han hecho es frenar las alzas. Y claro, necesitamos de los bancos, al menos aquí en Europa, porque en Estados Unidos ya sabes que la tecnología es lo que tira allí. No, precisamente quería hacer una especial mención a ese sectorial bancario, donde además vemos protagonistas tan cercanos y tan alejados. Vemos en la tabla cómo sube muy tímidamente BBVA, que hoy también, por cierto, ha presentado esos resultados, con lo cual en lo fundamental hemos tenido eso. Santander está cayendo, y está cayendo en el Eurostoxx 50, dentro de lo que está siendo un comportamiento en el que también vemos a otros bancos europeos presionando. ¿Cuál es que apunta ese sector bancario, precisamente? Bueno, simple y llanamente que está frenado. Esta es la cuestión. A mí hay algo que me inquieta, lo he comentado en varias ocasiones en este programa. Es Silicon Valley Bank. Siempre lo comento desde que tuviéramos esa caída tan fuerte. Fíjate, este es el SX7, este es el sectorial bancario europeo. Fíjate la caída que tuvimos en marzo 2023, extraordinaria, es una caída importante. Esto es caer, no esto que estamos viendo ahora. Bien, y fíjate la reacción que hubo en los selectivos, el mismo DAX, ¿no?, el que hemos estado antes como ejemplo. Fíjate cómo estos máximos han quedado atrás y de largo en el caso del DAX, y cuando digo el DAX, el Eurostoxx y compañía. En el caso de los bancos no, aunque hayamos superado ligeramente, pero no. Esta zona hay que llevársela. ¿Qué es lo que sucede? Que, reitero, necesitamos que el mercado se nos reordene al alza. Necesitamos que todos los índices, porque sobre todo el sectorial bancario es un sector director. Es importante que que marque nuevos altos,
y que suba de la mano del DAX alemán y que suba de la mano del Eurostoxx, IBEX y compañía, porque de no hacerlo, el problema que tenemos es que el mercado está topado por la parte de arriba. Fíjate que si yo cojo este gráfico, lo paso a velas mensuales, por ejemplo, hago este pequeño ejercicio, fíjate la resistencia que se ve aquí. Por eso digo que sí, que el DAX está superando su zona equivalente, perdón por todas estas líneas que tengo aquí trazadas, pero vamos, observa el pequeño detalle, cómo estamos frenados en zona de altos. ¿El problema cuál es? Pues que en caso de que el mercado digamos, de que no supere esta zona de resistencia, que es importantísima, pues podríamos tener caídas importantes. Y lo estamos viendo, tú lo has dicho, pues con Santander y BBVA. Digamos que de momento, lo que están haciendo ambos títulos, este es un gráfico semanal de BBVA, este es un gráfico semanal de Santander, ambos con el dividendo ajustado, lo que están haciendo es ajustar el último tramo alcista. Crestas decrecientes en velas semanales, es inquietante, pero no preocupante. Quiero decir, crestas decrecientes no es lo razonable para subir, pero no es menos cierto que simplemente corrigen este último tramo alcista. Fíjate en otro detalle, como BBVA, que hoy presenta resultados, no marca nuevos mínimos. Santander lleva 3 semanas consecutivas marcando nuevos mínimos. Eso es una divergencia alcista. ¿El tema cuál es? Que esas caídas debieran frenarse relativamente cerca, por esta semana, vamos a considerar, e intentar de nuevo retomar el proceso alcista, que yo creo que si lo vemos en los plazos largos, fíjate, es claro, ¿no? Porque esta divergencia, por ejemplo, que tenemos aquí, pues a mí me inquieta si cabe más la que vemos la que tenemos en Estados Unidos. Si miramos a otro sectorial, porque estábamos vigilando muy de cerca el precio del petróleo, hoy está algo más relajado. Hemos visto cómo estos últimos días las energéticas, veíamos a Repsol, a Total, a Eni subir. Hoy el movimiento congelado Repsol, Eni y Total cayendo. ¿Cómo estás viendo a ese petróleo y a ese sector? Bueno, el petróleo tiene señal de vueltas. Ha superado primera resistencia relativa, lo comentábamos la semana pasada, superando esa zona en el caso del Brent, esos altos en 81,60. Esto es señal a priori de vuelta al alza. Y en principio de ajuste del tramo bajista previo. Fíjate, rompemos directriz, superamos primera resistencia relativa, lo que nos viene a decir es que debiera rebotar. Y tenemos una gran vela semanal que rompe. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos, por decirlo de una manera, el que quisiera operar aquí, stop en 77,80, por ejemplo en el Brent, y lo razonable es ver rebote. La cuestión es, ¿esto cómo puede impactar en las bolsas? Porque es un poco incongruente un petróleo, pues que, no sé, empezar a repuntar, que es lo que nos viene a decir. Es verdad que en fase de rebote, pues con unas bolsas en máximos. Pero es verdad que las bolsas, reitero, tienen ahí pequeñas divergencias, ¿no? Yo en principio lo que te diría es relativo al Brent, al West Texas, pues que tenemos señal de vuelta al alza, que yo creo que se puede operar al alza con los niveles de stop que he comentado en el caso del West Texas 72,40. Y poco más. Ahora mismo, pues recobrando un poco sensaciones. Piensa que el petróleo llevamos un tiempo importante pues con caídas, ¿no? Y sin levantar cabeza, porque al final todo es un gran lateral. Pero en principio, para los plazos un poquito más cortos, mi impresión es que deberán rebotar y entiendo que los valores ligados al mismo, pues 3/4 partes de lo mismo. Pues Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets. Una vez más, muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Feliz jornada, feliz negocio. Fuerte abrazo, gracias. Y el análisis del gráfico, del análisis de las tendencias.